sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Vamos a poner uno de los focos esta mañana en aquellos proyectos de rehabilitación y de inserción social que tiene el INISA, pero no podemos dejar de ver lo que pasó este fin de semana cuando 3 jóvenes se fugaron y se dice que con poca intervención policial en uno de los centros de retención de estos jóvenes, de internación de estos jóvenes. El Banco de Seguros del Estado, proyecciones, qué es lo que va a hacer con su hospital como centro de referencia, que está destacado a nivel mundial, pero también algunos cambios en lo que es la aplicación del SOA y de las primas por seguros, son otro de los temas que vamos a mirar bien de cerca. Y además vamos a estar hoy conversando sobre cuál es la situación del comercio y los servicios en nuestro país en el marco de una inflación baja, un dólar bajo, pero de competencia con nuestras fronteras y también de inserción en posibles mercados como el de la Unión Europea, el transatlántico, en fin, que pueden tener incidencia real. Con estos temas les doy la bienvenida a 5 Sentidos y a la televisión pública, y a Ceci Olivera, que está una vez más aquí aguantando el mostrador. Hola, Ceci. Buenos días para todos. Bueno, Gaby, para hablar de todos estos temas que has adelantado, obviamente un programa muy variopinto que vamos a tener hoy, es que vamos a recibir en minutitos nada más a Daniel Radío, designado hace unos meses, nuevo director del INISA. Después de un fin de semana bastante agitado, vamos a poder tener la palabra en primera mano del director del INISA sobre esta fuga y tantos otros temas que atañen a los jóvenes. Bueno, con respecto al Banco de Seguros del Estado, Gaby lo decía, vamos a estar con el propio presidente de la institución, con Marcos Otegui, y también vamos a recibir para hablar de las pequeñas y medianas empresas, del comercio, de los servicios y de lo que pasó con las compras navideñas, lo que está pasando con el dólar, que esta semana se van a estar analizando medidas. Bueno, recibimos a la economista Ana Laura Fernández sobre el final del programa. El Banco Central adelantó el copón, la reunión, para ver justamente esas medidas. Bien, Ceci. Nos vamos ahora con Virna, ¿les parece bien? Adelante, Vir, contanos cómo está la mañana. Gaby, Ceci, muy buenos días para todos. Hermosa la mañana, está espectacular porque hay una brisa nada importante y nada fría. Además, que hace que estas ya temperaturas, que el sol tiene buena presencia, el cielo algo nuboso, nada importante, y el vientito viene bien porque ya se está sintiendo el calor, ¿eh? Así que livianito de equipaje si va a andar en la vuelta y con mucha protección para el sol en todo sentido. Nosotros en un ratito vamos a estar conversando sobre ahogamientos, porque los primeros 15 días de enero hubo 5 ahogamientos, uno de ellos fatal, falleció un niño, y los otros 4 están en terapia intensiva. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Preocupa a las autoridades, a una mesa interdisciplinaria que también existe y que trabaja para prevenir esta situación, así que de eso vamos a estar conversando en un ratito nada más. Y luego un poco más tarde nos vamos a trasladar hasta la barra de Carrasco, allí en el puente de Carrasco, porque los vecinos están reclamando que hay hace ya muchísimos años que se organizaron y que vienen reclamando por el fuerte olor que desprende el arroyo de Carrasco. Así que de eso también vamos a estar conversando en el programa de hoy. En un ratito, Gaby, Ceci, nos volvemos a encontrar. Dale, Virna, me parece bien importante. Uno lo puede constatar cuando pasa por ahí, por el puente de Carrasco. En algún momento se habían puesto biobardas, se llaman, que son una especie de fronteras para evitar que toda la mugre que viene desde arriba del arroyo Carrasco llegara al mar, pero al río de la Plata, para hablar con precisión. Pero bueno, no sé qué está pasando ahora, pero está muy contaminado ese arroyo. Sí, gracias, bárbaro. Venimos con ese tema en un ratito. En un ratito nos vemos. Claro que sí. Amigos, nosotros queríamos hablar solamente de los planes de rehabilitación que tiene el INISA en este momento. Nosotros queríamos entrar en el debate acerca de cuáles planes podían ser más eficientes y cuáles no. Y vamos a estar en eso. Pero es insolayable tener que hablar esta mañana de lo que pasó este fin de semana en uno de los centros de internación del INISA, un centro de rehabilitación, donde 3 jóvenes se fugaron y donde, además de fugarse, dejaron en evidencia debilidades
en el sistema de internación de estos jóvenes. Bienvenido, Daniel Radío, qué gusto que estés acá. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para los televidentes de Cinco Sentidos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y oportuno que estés acá. Contanos cómo fueron los hechos. En realidad esto fue el sábado en el entorno de las 8 de la noche. Nosotros nos fuimos ayer domingo hasta el... Todavía no se habían cumplido 12 horas del insuceso, digamos. Y entonces estamos esperando un informe. Todavía no tenemos un informe detallado, pero en principio la circunstancia desgraciada es que 3 muchachos se fugaron en el contexto de que se habían amotinado 5 de ellos para pegarle a un cesto y lo agredieron, y entonces el personal priorizó la vida de que llegó a estar desmayado ahí, entonces y eso fue aprovechado por los otros 3 para fugarse. De estos 3 con un perfil complicado, porque este es un centro de alta seguridad. 2 tienen delitos de homicidio y el otro creo que es rapiña, y muy loco, porque en realidad a lo mejor si están mirando, revisen. En algunos casos les faltaba poquito para irse, muy poquito para irse. Un horror y un error. Pero bueno. Daniel, hay versiones que indican que la policía no actuó en el momento. Sí, nosotros vamos a esperar para pronunciarnos del informe de los funcionarios, pero en todo caso hay que decir que la policía no puede ingresar al predio, pero sí tiene a cargo la custodia perimetral, ¿no? Que es justamente la que violentaron. También. Y si no, no hubieran salido. Sí, igual además tenemos fallas de infraestructura, eso hay que decirlo, a pesar de que se supone que es un centro de alta seguridad, tenemos fallas de infraestructura que hicieron posible que esto se desencadenara. En términos de personal, en ese momento estaba bien cubierto, estábamos hablando de que eran las 8 de la noche, había 5 educadores y 5 personal de seguridad además de los 2 policías. Si sumamos son 12 personas. ¿Eso era suficiente como para 14, para contener un motín? ¿O un bueno, se ve que no motín? fue suficiente, pero en todo caso el problema no estuvo en eso, ¿no? En la cantidad de gente que había. Diego, uno de los problemas que tiene el INISA es el hecho de jóvenes que cumplen la mayoría de edad y permanecen en la institución. A esto se suman estos perfiles problemáticos que recién mencionaba. ¿Hay alguna idea sobre cómo poder solucionar este problema específico, o por lo menos dar una atención que sea más abarcativa a estos perfiles problemáticos o a jóvenes que permanecen en el INISA cuando ya son mayores de edad por cumplir con una pena que tienen? Están cumpliendo una pena judicial y si delinquen cuando son menores de 18 años van a INISA y después cumplen años, entonces sí, claro. Están ahí. Entonces tenemos un porcentaje importante de la población que tiene más de 18 años, que oscila entre el 35 y el 40%. ¿Y esto incide en los otros menores que están allí? Todos inciden sobre todos, eso es así. Y seguramente hay historias de vida que ojalá no se hubieran producido y están presentes entre estos muchachos, ¿no? Que provienen de contextos que muchas veces uno quisiera que los contextos familiares y comunitarios fueran factores de protección frente al delito, pero muchas veces son factores de riesgo. Los contextos socioculturales y sociales, y los contextos familiares a veces son factores de riesgo, ¿no? De contextos familiares que reivindican el linaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Daniel, te tengo que preguntar específicamente sobre este caso. ¿Qué se inició ahora? ¿Investigación administrativa a nivel de los funcionarios? ¿Y la policía? ¿Qué tipo de investigación está haciendo en base a una posible responsabilidad? Nosotros nos comunicamos, no yo, sino el presidente, Jaime Saavedra, se comunicó con el jefe de policía. No sabemos la investigación que va a hacer la policía. Y sí, nosotros ahora solicitamos un informe y vamos a hacer una investigación y ver responsabilidades también, ¿no? Pero es una circunstancia no deseada por nadie, no es una cuestión habitual, pero pasan estas cosas, ¿no? Pero no es una cuestión habitual. Hace algún tiempo yo te escuchaba en una entrevista que planteabas,
hace algún tiempo, no, hace algunos días con Daniel Castro, decías, no estamos hablando ya de fugas como algo habitual, que era algo que sí, era algo que era recurrente en algún momento. De todas maneras, este hecho de las vulnerabilidades en la protección del centro pueden generar un efecto contagio, o podrían llegar a generar un efecto contagio si es que no se corrigen esas vulnerabilidades rápidamente. ¿Cómo lo ves? No tiene por qué generarse un efecto contagio. Igual hay que ver cuáles fueron las fallas y corregirlas, ¿no? Pero no tiene por qué. Esperemos que no se repitan. Daniel, como ocurre esta fuga de 3 menores, de alguna manera el foco se va hacia ahí, pero no hay que descartar que estaba ocurriendo una agresión dentro del centro, en un momento donde, según tus propias palabras, la cantidad de funcionarios era la adecuada. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones de violencia tan grande que requiere que todos los funcionarios que estén allí tengan que ir a controlar esa situación porque era con riesgo de vida, según las declaraciones? Sí, porque teníamos fallas, porque tuvimos fallas en la seguridad, eso es seguro. Vamos a esperar, insisto, el informe, pero tuvimos fallas en la seguridad. Habían algunas rejas que no eran continentes, todo lo que debían ser, que fueron vulneradas. Eso a nivel interno, sin sí, contar lo de la fuga, ¿no? Claro. Sí, y hay que averiguar además qué es lo que motiva todo el motín y por qué la agresión a este quinto o sexto muchacho, que fue el que fue agredido, que por suerte está bien. Aparentemente está vinculado a el ingreso de algún celular y a peleas por eso. ¿Por qué se produce eso en un centro donde tenemos escáneres? Son de las cosas que tenemos que saber, ¿no? Y que, nada, yo no me quiero poner suspicaz, pero hay que averiguar. Bueno, cosas. en el sistema penitenciario adulto, digamos, en el sistema penitenciario, que es como correctamente se le llama, siempre se habla de que la mayor vulnerabilidad puede darse por la cuestión humana, ¿no? Entonces, me imagino que la investigación también va por ahí, si puede haber funcionarios involucrados en lo del celular o en la propia fuga. Sí, yo siempre me preocupo por señalar que tenemos un personal de alta calidad, muy bueno, comprometido y en algunos casos que sabe. Pero esto no descarta la existencia de eventualmente funcionarios venales, ¿no? Bien, la pregunta que me lleva a todo este episodio también es, ¿qué hace un joven de 18 años que ya es adulto dentro de una institución que debe proteger a menores? Lo que hace es cumplir una determinación judicial que se establece cuando él todavía no es mayor de edad, es eso lo que pasa. Se delinque cuando se es menor de edad y entonces se tiene una pena que dice relación con esas circunstancias. ¿Después de los 18 no debiera pasar al sistema adulto o no? Ojalá que no. El sistema de privación de libertad de adulto, lo mejor es no seguir poniendo ahí, ¿no? Yo qué sé. Sí, ya con superpoblación Mucha superpoblación, ¿no? Que hace muy difícil el trabajo de las autoridades y la convivencia y todo. Yo valoro mucho los esfuerzos que se hacen en el sistema de privación de libertad de adultos, pero es difícil trabajar, por ejemplo, con una cárcel con 5.000 presos, como es el CONCAR. Claro. ¿Cómo se hace para hacer un trabajo de rehabilitación si tenés 5.000 personas? Y dentro del INISA hay una suerte de organización entre quienes son mayores, quienes son menores, porque obviamente que en la convivencia incide el tema etario. Este episodio que pasó en el centro que llamamos SETI, que es un centro, se supone, de alta seguridad, donde están muchachos que son complicados y que en general en muchos casos tienen antecedentes de intento de fuga. ¿No? Pero eso no es la norma en INISA, ¿no? Y entonces lo que uno tiene es otras chances de trabajar en la misma medida en que no tenemos, por ejemplo, superpoblación. Claro. Entonces, toda vez que no hay superpoblación, uno tiene la chance de hacer un trabajo individualizado. Ahí mismo, y si no hubiera sido por los problemas, las fallas de seguridad, si te pones a pensar, a las 8 de la noche, para 14 muchachos teníamos 5 educadores y 5 personal de seguridad, además. O sea, no hay posibilidades de trabajar. Pero te estoy hablando de un centro de alta seguridad. Imagínate en los otros hogares que tiene INISA,
en donde las medidas de seguridad en algunos casos son más light, porque también amerita eso. Colonia Berro, por ejemplo. Sí, Colonia Berro tiene varios hogares adentro, algunos son más de seguridad y otros menos, Claro. pero ahí en algunos casos yo la otra vuelta miraba en uno de los centros, en uno de los hogares, casi admirado, porque veía, trataba de salirme de la circunstancia, de mirarlo como un observador externo, y veía a los muchachos caminando de aquí para allá, unos tomando mate, otros llevando la comida, en un cerco, que, digamos, dentro de un predio que está delimitado. Pues sí, estos muchachos están privados de libertad, no de otras cosas. Y entonces ahí hay digamos, un panorama que es favorable a que uno desarrolle acciones de rehabilitación. En este centro ETI está ese 10%, las declaraciones no fueron tuyas, fueron de Saavedra, pero habla de un 10% de muchachos que no se van a recuperar. Sí, eso es una estimación que hace el presidente, ¿no? Yo no sé. Generó polémica, ¿no? También, esa declaración. Puede ser. Es una persona que tiene mucha experiencia, ¿no? Y que sabe mucho del trabajo en privación de libertad. Ponerle que yo tuviera diferencias, antes de expresarla pensaría dos veces, porque estamos hablando de una persona que sabe mucho del tema. Pero... ¿Y tú qué pensás al respecto? Yo creo que puede ser que haya gente que no tiene posibilidades de ser rehabilitada. Puede ser. Porque en realidad, viste que nosotros hablamos de rehabilitación y muchas veces de lo que habría que hablar es de habilitación, porque nunca tuvieron el aprendizaje de vivir en comunidad. Eso que te decía recién, hay contextos que son factores de vulnerabilidad, no son factores de protección, son factores de riesgo. Familias que reivindican el linaje. Nosotros somos chorros, ¿no? Eso pasa. Y entonces, bueno, hay que modificar esas cosas, ¿no? Pero está claro que nos trascienden también, eso es lo otro que quiero decir, porque yo, capaz que si, como me estuviste escuchando, viste que yo digo una cosa que es que INISA tiene en el nombre una cosa que para mí es el objetivo de todo el aparato del Estado, la inclusión social. Eso que es el propósito de la institución, la inclusión social, nos trasciende como institución. Nosotros no decretamos la inclusión social, ¿no? La inclusión social es una cosa en la que tiene que jugar mucho la interinstitucionalidad, la cultura, la educación, la seguridad social, el desarrollo social, todos tienen el trabajo, la vivienda. La interacción interinstitucional es clave, para eso queda claro. También lo decía el ministro de Desarrollo Social, planteaba la misma situación. Bueno, si no funcionamos coordinadamente. Ahora, para entrar justamente en eso, en cuáles son las herramientas que el INAU, el INISA específicamente, se propone para estos jóvenes, para todos, para el 100%. Un chisporroteo hubo con este programa piloto de las Fuerzas Armadas, este acuerdo. Tú decías, es un acuerdo más, pero sabes que en Uruguay esto puede generar determinadas suspicacias o malestares en todo aquello que tenga que ver con lo relacionado con las Fuerzas Armadas y la inclusión de jóvenes a ese programa. Ahora, más allá del tema político, digamos, o de la mirada política, ¿tú crees realmente que cuando se trata de dotar a jóvenes de criterio propio, de identidad propia, que estén dentro de una institución que justamente pretende lo contrario y para funcionar tiene que hacer lo contrario, es decir, actuar solamente de forma piramidal? ¿Crees que de verdad es una buena formación la que podrían darle dentro de las Fuerzas Armadas? Yo lo que no creo es en la raviolera, ¿no? En que todos tenemos que pasar por los mismos procesos, que todos somos cuadraditos iguales. Y en principio yo creo que tenemos que ver experiencia, no podemos pensar a la gente toda igual. Hay gente en el Uruguay que se educa en instituciones militares y no ponemos el grito en el cielo, ¿no? Nos parece que eso forma parte de las posibilidades de elección. Acá a nadie se le va a obligar. Son 20 jóvenes que integran este programa piloto, ¿no? En principio está propuesto, todavía no integra a nadie, bueno, pero está propuesto que sean 20 jóvenes, sí, está propuesto que sean 20. Y no se va a obligar, se va a ofrecer esta posibilidad, como se ofrece afuera, ¿no? Pero acá ni siquiera es con el propósito de reclutar, ni siquiera tiene ese objetivo. ¿Qué tipo de habilidades, Daniel, adquirirían? Todas las que hay experticia en el ejército, que pasan desde cocinar
hasta andar a caballo, pasando por soldar unos caños o por, yo qué sé, tareas de albañilería de repente, ¿no? Todas esas cosas se pueden enseñar ahí. Y no pretende además la otra cosa, porque se ha dicho que esto no sustituye la educación. No tiene propósito de sustituir nada. Es una posibilidad más que no se obliga a nadie, que se ofrece a algunos jóvenes que sí tienen esa posibilidad y que además tiene la chance de eventualmente, si después se les despierta la vocación, hagan la opción de postular, que no es obligatorio también que a partir de ahí sean soldados, por muy vocación que tengan, sino que eventualmente podrán postular y esto, haber hecho este curso se les considerará un mérito más. A ver, es notorio que yo no tengo vocación militar, ¿no? Pero no me da alergia que la gente tenga vocación Además son jóvenes que manifiestan su interés por esto, ¿no? A priori serían jóvenes que manifiestan su intención de participar de este programa piloto. Eso pasa siempre, o por lo menos, salvo la educación formal, que es obligatoria, las otras cosas depende de la manifestación de parte de ellos. Y la otra cosa es que, en general, cuando uno les hace ofertas, muchos muchachos se entusiasman con cosas. Yo he dicho estos días, ahora se ha puesto de moda hablar de que hay que obligarlos a trabajar, pero antes de obligarlos, ofrézcanle trabajo y vas a ver que agarran viaje, antes de obligarlos. Lo que pasa es que no tienen chances, y entonces cuando uno les ofrece la chance de hacer cosas, en general se genera entusiasmo. Hay excepciones, y hay hábiles declarantes, y hay todas esas cosas, pero también hay vocación, en muchos casos hay ganas de hacer cosas. Hay ganas de hacer cosas y un adversario que uno tiene en esta cosa de la rehabilitación es el ocio y el tiempo improductivo y el tiempo que la cabeza no está produciendo de manera positiva. Entonces, y también quiero decir, porque se ha cuestionado eventualmente ciertas normas disciplinarias que puede tener la institución militar, que insisto, miremos los contextos, no descontextualicemos. Acá hay algunos muchachos que a lo mejor necesitan ciertas normas disciplinarias. Yo he dicho que conocer los límites es una cosa saludable hasta para ser transgresor. Nadie transgrede nada si no conoce los límites, ¿no? Lo que tiene es caos si no conoce los límites, no es transgresor. Entonces, hasta para eso nosotros tenemos que ayudar con la educación. Insisto, no es la única instancia de educación no formal que tenemos en INISA. Hace pocos días tuvimos una reunión con una institución que se llama Uruguay Enseña, que trabaja con muchachos también en periodo de educación no formal, llega a 130 muchachos en el año y nosotros estamos muy contentos y nadie cuestiona eso. Lo que pasa es que, claro, parece que si uno nombra el ejército, yo qué sé. Claro. En principio no le parece mal. ¿A mí? Sí. No, al contrario, yo acompaño. Bienvenido. No es una iniciativa que se me haya ocurrido a mí, que esa es la otra discusión, ¿viste? En torno a, si esto era una idea de Mujica o de Manini o de Saavedra o de quién, ¿no? O del presidente de la República o de la ministra de Defensa. No va a ser cosa que alguien se anote un poroto, ¿no? O si quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo, porque por ejemplo he sabido que el senador Javier García enseguida ha apoyado esta idea de manera entusiasta. Entonces, por favor, ¿no? Esta idea A mí no me gusta esa chiquita de estar viendo quién se anota un tanto en estas cosas. Lo que tenemos que ayudar es que no perdamos de vista lo esencial, ¿no? Está bien, salgamos de eso. Estoy de acuerdo. La otra crítica, perdona, que se ha recibido es que solo para varones, ¿no? Esa es otra crítica que se ha recibido. Ahí mira, lo que nosotros... Se habla de que es muy poco inclusivo el ejército y sabemos que un poco sí. Esta oferta, al igual que otras, son lo que nosotros creemos que sean oportunidades para algunas de las personas que están en INISA. La colonia Berro tiene, por ejemplo, 6 o 7 hogares. 6 actualmente había y un séptimo que está ahí trabajándose. Los 6 son para varones. Y nadie protesta por eso. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen otros hogares. ¿Qué porcentaje de internos tiene el INISA? Ahí voy a eso.
Y bueno, y esto también es una chance, pero para las mujeres hay otras chances también. Hoy en INISA, privadas de libertad, hay 2 personas de sexo femenino, 2. Podemos tener muchos programas, ¿no? Para 2. Debe ser mucho más fácil, me imagino, trabajar con 2 que con una población de ¿cuántos cientos? Ahora hay poco más de 300. Lo que tenemos que hacer es además llevarlo a 0. Y esa es la idea que nosotros tenemos, en vez de estar viendo si se entran del ejército o no. La posibilidad ahí es que, pues además, está raro, ¿no? No nos gusta que a los muchachos les propongamos ir al ejército, y por otro lado, no nos gusta que no le propongamos a las muchachas. Ahí hay una cosa muy rara que yo me llama la atención mucho. Buscarle el pelo al huevo, como dice el dicho. Bueno, claro, pero lo que tenemos que lograr, porque además es verdad que trabajar con 2 es mejor que trabajar con 300, pero también es verdad que trabajar con 1, ojo, porque ya casi es una medida de aislamiento si tenés una persona sola, ¿no? Y eso no está bueno. Entonces no nos podemos quedar con esa circunstancia, ¿no? Daniel, en paralelo a este programa de las Fuerzas Armadas que ha generado críticas y va a seguir generando por lo menos un debate, lo que no está mal, está cosechando esperanza. Ahí donde estás tú estuvo Richard Reed, nos explicó, nos detalló cuál era el programa. Por lo tanto, no quiero profundizar en eso, pero promete la integración de 80 jóvenes en un comienzo. Saavedra, que también estuvo ahí, incluyendo además en el caso de Cosechando Esperanza, personas privadas de libertad y personas que estén con medidas alternativas a la privación de libertad. Es un programa que es lo que tratamos, ¿viste? De abarcar que todos tengan chance, no se trata de excluir a nadie, al revés. Ahora, viste que estamos hablando de un programa el que más gente llevaría en una etapa inicial, que es una iniciativa privada que el Estado apoya y que otros privados apoyan, empresas, en fin. Ahora, Saavedra, también sentado ahí, planteaba la posibilidad de una especie de zona franca para pobres. Lo definió así. Empresas que se instalaran en el predio, no sé si era de la Colonia Berro o que tienen muchas hectáreas disponibles, dijo, que tuvieran exenciones tributarias y que los jóvenes pudieran hacer experiencias sociolaborales allí. ¿En qué está eso? Bueno, sí, eso está avanzado. O sea, lo propusimos en la ley de presupuesto y se votó. Sí. Que los lugares donde hay privación de libertad de jóvenes sean considerados espacios fiscales promovidos en donde nosotros podamos promover la instalación de empresas con ciertos beneficios fiscales a cambio de que contraten muchachos. Ya tuvimos una primera experiencia, pero todavía no aplicando esto pero de una empresa que se instaló en la colonia, no funcionó bien por una cuestión de mercado y además no tenía ninguno de los beneficios que nosotros proponemos que tenga. Pero ya hay empresarios que empiezan a mostrar inquietud con esto, ¿no? ¿Qué son empresarios de la zona? Perdón, ¿son empresarios de la zona? Me parece que de todos. Yo me consta de algunos de la zona, sí, pero puede ser más, no solo de la zona. La cuestión es que sea esto atractivo para ellos y que sea de mutuo beneficio, porque yo lo que quiero es que los muchachos tengan trabajo. A ver, porque esto que decía recién, hablan de obligar a los muchachos. Ofrezcámosle trabajo, pero sobre todo remunerado. Porque no se trata de tener trabajo forzado. A ver, si uno va a las redes, ve cualquier cosa, ¿no? O sea, gente sin ya hay alma, experiencia en el sistema penitenciario adulto, ¿no? De esto, de empresas que se acercan y brindan algunos, y han sido experiencias exitosas. Sí, y muy probablemente Saavedra haya estado detrás de estas cosas también. Claro. ¿Y cuándo podría empezar a implementarse esto, que haya una empresa instalada en un predio? Bueno, cuando empiecen a aparecer las inquietudes, van a pasar estas cosas. Yo estoy muy optimista de eso. Llámelas ahora que está Radio. Y lo que es muy importante, igual más allá de todos los programas, los acuerdos, los planes, sin duda es la batalla que se pelea en el cara a cara, con la batalla que tiene el funcionario que está allí, con los jóvenes que necesitan ser motivados, rehabilitarse o habilitarse. ¿Qué capital humano encontró cuando llegó a la dirección de INISA? En general muy bueno, en compromiso con la institución y en capacitación para lo que se hace. Esto es una regla general que admite excepciones. Una regla general que admite excepciones. ¿Pero le sorprendió para bien? ¿Era lo que esperaba? ¿Cómo lo encontró?
No, más bien que en algunos casos me impresioné de la capacidad de trabajo que tenía alguna gente. Me pasó eso en algunos casos. Pero insisto, es una regla general que admite excepciones. Este episodio hay que estudiar bien si no hay acá, por ejemplo, algún funcionario corrupto, por ejemplo, o responsable de cosas. Después, yo qué sé, hay muchas cosas que hay que evaluar. Por ejemplo, INISA tiene que hacer un trabajo interinstitucional y yo creo que en términos de educación formal, por ejemplo, nosotros tenemos dificultades para que los muchachos cumplan con la educación formal y no son solo atribuibles a INISA, que eso es lo otro que quiero decir, ¿no? Ahí el sector educativo me parece que también tiene que revisar. Y de hecho tenemos un buen diálogo con la Administración Nacional de Educación Pública y con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Vamos, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hicimos un convenio para tratar de tener un diagnóstico muchacho por muchacho de cuál es su situación y además de pensar un currículum educativo adaptado a esas circunstancias, ¿no? En los centros de retención de adultos se habla de un nivel altísimo de analfabetismo. ¿Hay algún tipo de sondeo ya? Nosotros sabemos que el 85% de los muchachos que están en INISA no terminó ciclo básico, 85%. Pero la bueno, enorme mayoría la enorme mayoría prácticamente no fue al liceo. Sí, bueno, no sé si no fue al liceo, pero por lo menos no terminó tercero. El 85%, que es la casi totalidad, ¿no? No terminó tercero del liceo. La institución... Hay más cuestiones que hablan del contexto, perdona, sociocultural. Sí. 1 de cada 2 tiene un familiar preso. 1 de cada 2, eso es mucho, ¿no? Y 2 de cada 3 tuvo o tiene un familiar preso. O sea, a la hora de juzgar, viste que es lo más fácil, miremos esa... de movilidad social también, ¿no? Miremos que esa realidad. no está pudiendo resolver. Como alguien sale de un círculo donde se repiten las conductas y donde se repiten las carencias y donde se repiten los problemas. Pero esta cosa que decíamos recién, viste, porque tengo que cuidarme porque yo no puedo hacer política, pero claro, los problemas educativos son un pronóstico de los problemas del futuro de toda la sociedad. Y si no resolvemos eso, estamos mal, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer que, con esto del linaje que mencionaba antes Radio, cómo hacer que prácticamente hay un trabajo de desidentificación que tiene que hacer previamente este joven para luego poder entusiasmarse con un camino de estudio y de trabajo formal, ¿no? ¿Se logra eso? Porque es un trabajo psicológico, de que la persona no se identifique con su clan familiar. Es un trabajo profundo, que cuesta muchísimo. ¿Hay recursos y personas que estén trabajando en eso y que logren ciertos resultados? Sí se trabaja, insisto, lo que yo te decía hace un rato, nos trasciende, ¿no? No es una cosa que solo podamos resolver nosotros. Esto implica todo, implica desarrollo social, vivienda, trabajo, implica todo, educación. ¿Por qué no el ejército? Implica todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que usar todos los recursos del Estado para esta cuestión. Porque además, viste que es educación y no es solo educación, ¿no? Todos nosotros conocemos, mi abuelita era analfabeta, Micaela, no sabía leer y escribir. Y mis papás, ninguno terminó el ciclo básico. Es más, ninguno fue a secundaria. Pero había una cultura de trabajo también, ¿no? Todas esas cosas. Daniel, pero para rehabilitar, para proponer un mundo mejor, o la idea de un mundo mejor a un joven, también hay que decirle, mirá, te estoy dando condiciones mejores. Por eso. La Institución Nacional de Derechos Humanos hace un tiempo habló de que había sectores del INISA que había que demolerlos, que había que empezar de cero. Saavedra dijo acá, frente a esta pregunta que te voy a hacer a ti, vamos a intentar arreglar lo que tenemos. A los efectos de optimizar recursos. ¿Qué se está haciendo? Sí, eso es así y hay, no solo vamos a arreglar lo que tenemos, porque nosotros tenemos que demostrar que somos eficientes con el uso de los recursos y entonces la primera cosa que nos determinó eso es a no hacer obra nueva, porque es más caro hacer obra nueva. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, vamos arreglando cosas, pero en el caso del predio ese que está allí entre Boulevard, General Flores, Cufré, ahí yo creo que hay condiciones que son inaceptables, que por más que uno... Hay más,
no solo esas son inaceptables, pero ahí nosotros estamos pensando si no tenemos que cerrar ese centro definitivamente, porque no hay condiciones, insisto, que son inaceptables. Pero a ver, por decir un ejemplo, en Colonia Berro tenemos un hogar que se llama Cerrito, que es muy viejo, y que ahora las semanas pasadas que hubo mucha lluvia, se llueve todo. Cuando habla de inaceptables, se refiere a lo edilicio. A lo siempre. edilicio, a lo edilicio. Y si se llueve, no es aceptable que los gurises vivan en un lugar donde se llueve, ¿no? Ahora, Daniel, te tengo que preguntar, hace meses ya que asumieron, y ese hogar se viene lloviendo desde hace bastante. ¿Por qué todavía no se impermeabilizó se van haciendo cosas, Lo Pero que no pasa se es que ha no habíamos llegado tenido estas lluvias que tuvimos ahora, ¿no? Que mostraron que teníamos más fragilidad de la que teníamos. Pero no es, insisto, eso también, pero hasta cosas menos importantes que la lluvia, que es que vos tengas la pared pintada, que no tengas la televisión allá arriba, sino que vos hacer de cuenta como si fueras un ser humano, que todos tengan condiciones como le gusta decir a Saavedra, igual que en tu casa, y después cuidarlo, ¿no? Ahora, Daniel, uno de los problemas es quizás en alguno de los hogares el hacinamiento, los problemas estructurales. ¿Cómo es el acceso a la salud cuando vivimos en un país donde la prevalencia de las enfermedades en salud mental es tan alta y fundamentalmente enfocada a los jóvenes, que es a quienes ustedes como INISA deben de cuidar? ¿Qué acceso a la salud mental tienen los jóvenes allí? Ahí tenemos un área de salud que tenemos que pensar en cómo la reestructuramos para hacerla mejor, pero que todos los intentos de cambio siempre generan, viste que hay resistencias al cambio. El otro día alguien me leía algo que circulaba en redes de forma anónima que terminaba diciendo: sin trabajadores no hay sistema, quejándose de que estábamos pensando en cambiar las cosas, ¿no? Pensando, pues no cambiamos nada, pero estamos pensando y ya se empiezan a generar reacciones. Y lo que no es sistema es tener un sistema paralelo al sistema. Y eso pasa mucho en la administración pública, de que oficinas tienen sistemas de salud paralelos al Sistema Nacional Integrado. Lo que tenemos que tener es un Sistema Nacional Integrado de salud. Y no es que cada funcionario de la salud de cada oficina va a venir a cuestionar el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cada cuánto ve un joven del INISA a un psicólogo o a un psiquiatra? Psicólogos hay y están permanentemente. Psiquiatras es más dificultoso, Pero también ahí lo que pasa es que yo tengo una mirada peculiar con respecto a eso, que es que creo que, yo soy médico, ¿no? Yo creo que se derivan muchas cosas a psiquiatra que no se deberían. Todos los problemas de salud mental no tienen que ser vistos por un psiquiatra. Eso no es así, no es verdad. En algún momento se denunciaba sobre medicación. Puede ser, consta? no me consta. Pero insisto, todos los problemas de salud mental no tienen por qué ser vistos por un psiquiatra. Tenemos que tener personal de primer nivel de atención con capacidad resolutiva para la patología permanente. La ansiedad y la depresión, en muchos casos, no necesitan que las vea un psiquiatra. A veces sí, claro. O a veces una interconsulta, pero no tiene por qué ser permanente la atención por un psiquiatra, ¿no? Esas cosas. Pero son esas edades. Sí, nosotros estamos tratando... A ver, yo hace 3 meses que soy director de INISA, 3 meses y medio, pero ya tenemos un plan que estamos tratando. Insisto, pensamos el tema y ya se escucha que por ahí que estamos pensando y por lo tanto se generan resistencias, ¿no? Porque siempre hay gente que resiste el cambio, a lo mejor en algunos casos en defensa de privilegios. Eso también. Hay defensa de privilegios. A ver, lo voy a decir. Yo fui a un lugar y pregunté, ¿y acá por qué hay guardia nocturna si tenemos una ambulancia que viene, que está contratada? Y porque a veces pasan cosas de noche, muy habitualmente pasa. Sí, claro, ¿no te acordás aquella noche que no dormí? Una noche no había dormido. Todas las otras dormía. ¿Tiene el objetivo de eliminar esos privilegios y esas desigualdades? No, yo lo que tengo, el objetivo no es de eliminar privilegios, sino de que la atención de la salud sea más eficiente. Eso es lo mejor posible. Daniel, ¿seguimos Sí, conversando de esto? Claro, ¿Sí? claro. Muchas gracias. Gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Virna, adelante. Gaby, muchísimas gracias. Llegamos hasta la Secretaría Nacional de Deporte porque aquí